Buen día para todos. Les venimos a presentar nuestro proyecto titulado Semáforo Educativo como estrategia para minimizar la contaminación acústica en el grado tercero 4 de la Escuela Normal Superior de Casillas. Mis compañeras son María Catherine Silva Santamaría, Nasli Camila Zulay Romero Pérez y quien les habla Alexa Samijas Lady Gómez Herrera. Como introducción a nuestro proyecto de investigación, se entiende que en varias ocasiones hemos escuchado las palabras sonido o ruido. Sonido es todo aquello que es agradable para el oído, en el cual se transporta por un medio elástico. Son unas ondas mecánicas longitudinales que se producen a consecuencia de una perturbación en el aire, siendo el oído humano receptor de estas ondas. Por otro lado, se entiende el ruido, que es considerado como algo desagradable para el oído, que produce daños en varias ocasiones irreversibles cuando son demasiado fuertes. El ruido se considera como un conjunto de sonidos que carecen de condiciones musicales porque se componen de ondas no regulares. Este sonido se mide por un instrumento llamado sonómetro, que mide los niveles de presión sonora y nivel de ruido que existen en un determinado lugar. La exposición a altos niveles de ruido se considera distractores nocivos que afectan la atención y concentración de los estudiantes, influyendo en las metas y objetivos planteadas por los docentes y aprendices. Surgió la idea de examinar el nivel de presión sonora que estaba recibiendo en el aula virtual de grado tercero 4 a través de la estrategia pedagógica y didáctica llamada semáforo educativo, y también lograr la disminución de este contaminante. En el planteamiento del problema, encontramos que en la Escuela Normal Superior de Casillas existen interacciones a diario del ruido que puede presentarse dentro y fuera de las aulas escolares, debido a la emisión de altos sonidos en un espacio tan reducido. Dichos sonidos pueden ser los gritos de los niños en actividades escolares, del ambiente o hasta el desplazamiento del inmobiliario. Y esto empeora cuando en espacios tan reducidos existen entre 40 y más estudiantes. Pero esto solamente no se produce en las aulas escolares, sino también en los hogares se da este ruido desde que se inició la virtualidad. Ha aumentado notablemente en distintas cuestiones, como el ruido que produce la familia, los animales, las construcciones, los vendedores ambulantes, los vecinos, y aquí es donde cabe perfectamente la pregunta: ¿cómo la estrategia lúdico-pedagógica del semáforo educativo se puede implementar para la disminución de la contaminación acústica en el grado tercero 4 de la Escuela Normal Superior de Casillas? En la justificación encontramos que los educandos no se encuentran ajenos al impacto que genera la contaminación acústica, puesto que también desde sus hogares son promotores del ruido y también se ven afectados por él. Este contaminante no tiene límites ni excepciones ante la sociedad. Hoy en día, por cuestiones de la pandemia, se empezó a recibir las clases en la modalidad virtual, y con ello se trasladó el ruido desde las instituciones hasta los hogares de cada estudiante, afectando el rendimiento académico y la salud de los alumnos que han presentado síntomas a consecuencia de este gran contaminante que circula en el aire, causándoles a futuro grandes consecuencias para su vida. La presente investigación es viable puesto que cuenta con los recursos humanos, económicos y la información verídica y necesaria para llevar a cabo con excelentes resultados, los cuales son útiles para el mejoramiento de la comunicación en las aulas. Esta investigación va dirigida en la Escuela Normal Superior de Casillas en el grado tercero 4, buscando concientizar y disminuir el ruido que se genera por el ser humano en distintos hábitos, como con el fin de proporcionar mejor calidad de vida, del aprendizaje y de la salud para mejorar sus hábitos. Vamos a continuar con los objetivos. Primero encontramos el objetivo general, que es reducir el ruido utilizando el semáforo educativo como estrategia para minimizar la contaminación acústica del grado tercero 4 de la Escuela Normal Superior de Casillas.
para concientizar a los estudiantes frente a la contaminación acústica, favoreciendo el proceso enseñanza-aprendizaje. En los objetivos específicos encontramos 3. El primero es identificar por medio de la observación por qué el grado tercero 4 presenta con mayor intensidad la contaminación acústica. El segundo es consultar y aplicar estrategias pedagógicas a partir del semáforo educativo con el fin de concientizar a los estudiantes del silencio en el aula. Y el tercero y último es analizar los registros primarios y los últimos mediante la observación de los resultados de la implementación de la estrategia pedagógica en el grado tercero 4 para evidenciar la disminución de esta contaminación. Bueno, el planteamiento de nuestra investigación se sustenta en diferentes fuentes como la OMS, Organización Mundial de la Salud, junto a Ruth Higuera y otros autores que vamos a mencionar cada uno en sus especializaciones. La idea a tratar son las 3 aspectos muy importantes, que es la escuela, la contaminación auditiva, en cuanto a las afecciones de la salud y el aprendizaje del estudiante. Bueno, asimismo vamos a mencionar el trabajo de la doctora Yamile González con su tesis Efectos de la contaminación sónica sobre la salud del estudiante y docentes en centros escolares. Estos efectos de la contaminación afectan a los estudiantes y a la sociedad en su cotidianidad, tanto en la salud física como cognitiva. Hablamos también del trabajo de Ima Badía, que es ruido en el aula. La exposición continua a elevados niveles de ruido pueden conllevar a un déficit de atención y en la discriminación auditiva, confundiendo palabras y demás, puede alterar los procesos de algunos aprendizajes como es el de la lectura. También encontramos a Ruth Higuera con su trabajo de la contaminación auditiva, prácticas cotidianas que naturalizan el ruido como forma de comunicación en los niños de básica primaria. Lo que naturaliza el ruido en las aulas es cuando los estudiantes hablan de manera continua, corren por el salón o incluso llegan a agredirse físicamente o verbal. El docente va a sentir la necesidad de subir su tono de voz y con eso se le agrega una continuidad no solo en la jornada en que se encuentre, sino en el día a día. Se tendrá la posibilidad de una patología en su voz, uno de los problemas de salud que más afecta a los docentes y que repercute directamente sobre su labor profesional, pero además de abordar al tipo de dinámica comunicativo, relaciona que se da es en el aula de clase. También el trabajo de Perla Rodríguez, que es el ruido y la violencia acústica en la escuela, sonidos en el aula, propuesta para la prevención social de la violencia en la educación inicial de México. Ella dice que el ruido es algo violento, que afecta a toda la comunidad en general, sin tener excepciones a alguien. Se sabe que el ruido puede ser definido como un elemento sónico desagradable, que interfiere en la comunicación y que puede causar un malestar físico o psicológico. Y el exceso y presencia continua de ruido altera las condiciones del medio ambiente y genera la contaminación auditiva. Y por último, la tesis de William Guevara con la contaminación acústica y su incidencia en el aprendizaje del 7º año de la educación básica del Centro Educativo Leopoldo Lucero. Habla de que las pérdidas auditivas se presentan en edades cada vez más tempranas, por lo que incluso antes de llegar a la vida laboral ya se pueden detectar patologías que en la mayor parte de los casos son irreversibles. Bueno, la solución de esta contaminación acústica en las aulas virtuales y presenciales es responsabilidad de todos. Por ese motivo, este proyecto es importante para conseguir una conciencia general que valore la importancia de una buena calidad sonora en nuestro colegio. El objetivo no es el silencio absoluto, sino el respeto por los otros, el saber que en momentos toca hablar con un tono adecuado y en los cuales debemos también estar en silencio. Estamos expuestos a tal nivel de ruido que nos insensibiliza. No queremos ruido,
que es el exponente máximo y desagradable del sonido. Así podremos valorar los agradables sonidos que se pierden y el día a día acelerado también. Nuestra metodología teníamos como población a la Escuela Normal Superior de Acacías, siendo de carácter público con un promedio de 1.800 estudiantes entre las edades de 5 a 18 años. Esta institución cuenta con un programa de formación complementaria con un promedio de 150 docentes en formación. Nuestra población fue el grado tercero 4, en el que cursaban 23 niños y 13 niñas entre las edades de 8 a 10 años. La línea de investigación fue pensamiento formal, científico y tecnológico, y el tipo de investigación fue cuantitativa con enfoque descriptivo. Esta investigación se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que es obtenida del instrumento de medición para la hipótesis, estableciendo predicciones sobre el proceso observado y sus causas. Esta investigación tiene unas fases conceptual, donde se ordena, sistematiza sus inquietudes y preguntas y se elabora organizadamente los conocimientos es de carácter conceptual y intelectual. Fase de planeación y diseño. Se toman las decisiones acerca de las metodologías y estrategias a emplear para resolver el problema y comprobar la hipótesis. Fase empírica. Es la que se realiza al estudio, incluye la recolección de datos y la preparación del análisis. Fase analítica. A partir de los resultados de la recolección de datos, se empiezan a sacar las posibles conclusiones. Fase de difusión y última, se divulgan los resultados obtenidos, contribuyendo a incrementar los conocimientos sobre este tema. Y como instrumentos y técnicas se utilizaron el diario de campo, en el cual se registró lo que se hacía en cada encuentro e intervención con los estudiantes, la encuesta, en la cual se recogió la información en dónde habitaban, con cuántas personas, qué ruidos se generaban alrededor y dentro del hogar. Grabación de videos, en el cual cada intervención se grabó, y aplicación de sonómetro por el instrumento, que se medía los decibeles que generaban en el momento de hacer la intervención. En el análisis de resultados, encontramos que por medio de las actividades planteadas con la estructura del pentágono, se ejecutaron en el grado tercero 4 una serie de ejercicios en los cuales se dio a conocer todo lo que conlleva la contaminación acústica y los efectos causados por esta contaminación. Esto se hizo mediante unos juegos y dinámicas en los que se pretendía concientizar a los estudiantes desde diferentes aspectos. Se realizaron 5 diferentes actividades. La primera actividad era realizar 2 cuentos, el primero en el que el niño percibiera el ruido y la segunda en el que no tuviera ningún ruido. El objetivo principal era conocer si el ruido afecta el rendimiento escolar del niño. La segunda actividad era realizar 2 dictados, en el cual uno tenía ruido y en el otro sin ruido. El objetivo de esta actividad era concientizar que el ruido nos afecta en la comunicación y el aprendizaje. La tercera actividad era que por medio de un video los niños exploraran sus capacidades para escuchar, y esto con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de lo esencial que es percibir todos los sonidos. La cuarta actividad era que los niños se taparan los oídos mientras se les relataba una lectura, y el objetivo de esta actividad era mentalizar sobre las posibles consecuencias que se
Bueno, por medio de la observación se identificó que el grado 3 o 4 de la Escuela Normal Superior presenta índices o contaminación acústica mayormente generada en los estudiantes que no apagan el micrófono porque están en medio de la virtualidad y desean hablar y participar como cualquier estudiante. Pero en su afán de contestar no logran pedir la palabra para no generar un ambiente contaminante, sino todos empiezan a hablar y es ahí donde se incide demasiado en la contaminación auditiva. También logramos mediante ejercicios pedagógicos, a partir del semáforo se logró concientizar a los estudiantes de qué era la contaminación acústica, por medio de qué se produce, qué efectos tiene a futuro, que ese contaminante invisible es un peligro para nuestra salud y también para la enseñanza, aprendizaje de esos educandos, de esos estudiantes. Entonces, al analizar los resultados primarios y a lo último, se logró establecer un cambio y la efectividad de nuestro semáforo educativo en el aula mediante el sonómetro, el registro de tablas y la concientización de los estudiantes, e incluso se observó que algunos padres también participan y realizan ciertas actividades que se planeaban. Ni siquiera en la encuesta realizada se detalló que ellos presentaran algunos de los síntomas que se presentan ya a su cambio. Se logró reducir el ruido empleando el semáforo como estrategia pedagógica para minimizar la contaminación acústica en el grado 3 o 4 de la Escuela Normal Superior, para concientizar a los estudiantes frente a esta contaminación acústica, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que esto es una contaminación invisible y muy peligrosa, como lo decían nuestros referentes teóricos. Esto nos plantea que es muy importante tener esa pedagogía, esa enseñanza de esta contaminación invisible en nuestras aulas de clases. Es indispensable capacitar a estos muchachos, a esos estudiantes que se están formando, que se están desarrollando su parte cognitiva, su parte social, para que ellos puedan tener ese sentido de pertenencia, de la afectación que tiene esa contaminación invisible en cuanto a su salud y a su futuro aprendizaje y, como ser académico para salir adelante. Y nuestra propuesta del proyecto del semáforo tiene aparte una forma pedagógica de motivar al estudiante, de capacitar a ese estudiante a cuidar nuestra salud auditiva, a cuidar nuestra salud psicológica, ya que esa contaminación invisible afecta rotundamente y de gran manera nuestro aprendizaje, el aprendizaje de nuestros estudiantes y el desarrollo de nuestro rol como docentes de un aula escolar.